Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Es para mí nuevamente un placer verlos en este nuevo webinar, el número 7 del año, y en esta ocasión tenemos un invitado de super lujo, ya lo verán. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inflación que, eh, pues bueno, quizás si lo pongo entre comillas, desafortunadamente está de moda o se está poniendo muy a flor de piel y bueno, vamos a hablar un poco más a detalle a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos y vamos a hablar entonces de la inflación comparándola con contra los fondos que invierten en instrumentos que están relacionados con la inflación, conocidos como fondos de tasa real. Antes que nada, me gustaría empezar pues nuevamente platicándoles un poquito de quiénes somos, quién es Fondica. Fondica, pues somos una empresa pionera, nacemos en el 2003. Somos la primer empresa distribuidora de fondos de inversión que nace evidentemente con una arquitectura abierta. Hoy en día contamos con más de 200 fondos de inversión dentro de nuestra plataforma para crear portafolios en fondos de distintas instituciones financieras. Entre ellas, claramente, uno de nuestros principales socios comerciales pues es Franklin Templeton. ¿Qué hacemos? Seleccionar los mejores fondos de cada categoría, respetando el régimen de inversión del cliente y obviamente de los portafolios que aquí diseñamos, y brindando entonces una asesoría pues lo más objetiva posible, sin conflicto de interés, a diferencia de muchas instituciones que pertenecen a grupos financieros en donde solamente se dedican a ofrecer sus propios productos. Nosotros en Fondica estamos autorizados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la máxima autoridad financiera en México y la que regula el sistema financiero mexicano, a los bancos, casas de bolsa, etcétera. Bien, como les había dicho anteriormente, administramos portafolios. Tenemos acceso a 10 operadoras de fondos de inversión con más de 200 fondos y bueno, pues lo que estamos aprovechando es el know-how de cada uno de ellos para ofrecer portafolios inteligentes cuyo propósito es maximizar el rendimiento gestionado de forma eficiente en una relación riesgo-rendimiento. Entonces, si lo que estás buscando es invertir en deuda gubernamental, mexicana o global, o en renta variable nacional o internacional, pues seguramente vamos a poder diseñar un plan para hacerte cumplir con tus objetivos particulares. Las principales razones para invertir con nosotros, como ustedes saben, y si no lo saben ahora se los digo, es una asesoría financiera especializada, profesional, soluciones completas de inversión, estrategias fundamentadas en análisis matemáticos y un servicio premium para todos nuestros clientes. Estos solamente son algunos de nuestros principales diferenciadores. ¿Qué tipo de productos, digamos, o qué tipo llamémosle productos y segmentos de mercado tenemos? Atendemos a personas físicas, también a personas morales, también a instituciones gubernamentales, ya sea de carácter federal o estatal o inclusive municipal. También atendemos a personas morales para darles servicios de individualización en fondos y cajas de ahorro. También damos servicios de fondos de pensiones, atendemos claramente a asociaciones civiles y a fideicomisos, y también tenemos productos con beneficios fiscales de plan personal de retiro. Ya platicaremos algún día acerca de ello, pero la gran ventaja es que no tenemos el componente de seguro, lo cual vuelve un producto exclusivamente de inversión con beneficios fiscales sin los costos de tener un seguro. En esta ocasión nos va a acompañar Luis González. Para mí la verdad es que es un súper honor platicar con él, presentarlo. Él es director de inversiones en Franklin Templeton, basado en la Ciudad de México. Él participa como miembro del Consejo de Franklin. Él y su equipo son los responsables de marcar la estrategia de los fondos públicos y privados que se manejan en su oficina local. Me refiero a la oficina en México. Él fue gerente de inversiones y asociado en Heyman y Asociados, donde fue responsable del análisis y estrategia de deuda local y global. Él tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Cuenta con una designación de Chartered Financial Analyst, el famoso CFA, y la certificación como asesor en materia de inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB.
Tiene también estudios en el Behavioral Finance por parte de la Universidad de Chicago, y durante 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021, la estrategia de deuda de corto plazo que maneja fue premiada por Morningstar como el mejor fondo de deuda de corto plazo en el mercado mexicano. Ha participado con publicaciones periódicas para el Emerging Market Institute del Cornell University acerca de la economía mexicana, perspectivas de mercados emergentes y estrategia de deuda. También colabora de manera periódica con diversos medios de comunicación, y sin duda por eso es que lo vemos muy seguido, como el periódico El Financiero, El Economista, Bloomberg, Reuters, El País, New York Times, el CEO, Milenio, Fund Society, entre otros, con comentarios y columnas referentes al entorno macroeconómico del país, a los mercados de deuda. Asimismo, es bastante activo en redes sociales con comentarios y views de mercado. En el frente filantrópico participa y ha participado pro bono en diversas instituciones sin fines de lucro, en comités de tesorería e inversión, como por ejemplo el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, Fundación para las Letras Mexicanas, el FLM, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y es miembro de la Comisión Económica de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Economato Jesuita. Pues ahí nada más se las dejo. Me parece no cualquier cosa la currícula de Luis. Así es que, Luis, pues bienvenido, te cedo la palabra, muchas gracias por tu apoyo y adelante. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Tocayo, gracias a Fondica por haberme invitado. Y pues bueno, pues vamos a hablar de inflación, que creo que ahorita es un tema que está en boca de todos. Y sin más, bueno, pues nos arrancamos, porque es un tema que nos puede llevar un rato estar platicando, y hay que al final dar ahí un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, la inflación generalmente después de guerras y pandemias sucede, ¿no? Y esta es una gráfica que hizo The Economist, que se me hizo bastante interesante, que lo que hace es, se va 700 años atrás, desde 1300 hasta el 2018, y empieza a hacer un trabajo como de arqueología, y se pone a ver pues cómo fue la inflación o los precios, pues prácticamente después de una pandemia o después de una guerra, y cómo eran antes, ¿no? Y vemos que en el caso de las pandemias vamos a tener, digamos que inflaciones bastante planas al inicio o durante la pandemia, y después para empezar a subir. Si se fijan, pues aquí estamos viendo pues, cerca de ciclos de 10, 20 años, y digamos que la inflación empieza a subir 10 años después. Esta vez puede ser diferente. ¿Por qué? Porque, pues digo, todo el tema tecnológico hace que la realidad suceda mucho más deprisa que en otras ocasiones, ¿no? Para la pandemia de 1918, por ejemplo, en ningún momento se llegó a contar siquiera con una vacuna. La pandemia se logró superar gracias al contagio masivo de las personas, obviamente muchos difuntos, pero pues esto hizo como la inmunidad de rebaño, ¿no? Nunca se contó con una vacuna, y en este caso pues tenemos una vacuna prácticamente menos de un año después de que se declara la pandemia, ¿no? Entonces es probable que este ciclo que estamos viendo aquí, que pues no es más que un promedio de los últimos, de las pandemias de los últimos 700 años, pues se acorte de una manera importante, es decir, ver inflación muchísimo más rápido que en otras pandemias. Y eso es lo que hemos visto. La inflación parece alta. Generalmente, a ver, más o menos les voy a contar cómo está estructurada la presentación. Voy a hablar en gran parte de Estados Unidos y en gran parte global. ¿Por qué? Porque la inflación que estamos viendo aquí en México viene en gran parte de los factores globales. Mucha de la inflación que estamos viendo en México es importada, ¿no? Y se da por temas globales o por digamos que por relaciones globales, más que por temas locales. Entonces, me voy a enfocar, gran parte de la presentación está enfocada en los temas globales, de hacia dónde puede ir la inflación global, y ya después vamos a aterrizar un poco a la parte nacional. Dicho eso, aquí vemos la inflación de Estados Unidos, y sí, parece alta, no como en los niveles que habíamos visto en los 70s, ¿no? Y es por eso que de repente vamos a escuchar hablar de la inflación de los 70s, o de Paul Volcker, que fue el banquero central en aquella época de la Fed, que, si recuerdan, murió
De hecho, en diciembre del 2019 no le tocó ver este nuevo pico inflacionario. Pero bueno, vemos una inflación muchísimo más arriba del promedio, ¿no? Entonces, sí vamos para allá. Entonces, para entender cómo es que llegamos a este punto, va a ser importante entender cómo se desarrolló la crisis, de dónde venimos y cómo se han desarrollado otras crisis, ¿no? Esta crisis fue particularmente distinta a otras crisis porque, digamos que históricamente en una recesión, la gente sufre, ¿no? Y cuando sufre económicamente, ¿no? Sufre en términos de sueldos, sufre en términos de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. En esta recesión no, en esta recesión la gente no sufrió, por lo menos económicamente hablando, ¿no? Y a ver, ojo, estoy hablando a nivel global, a nivel de Estados Unidos. Si vemos el ingreso disponible que tuvieron las personas en esta recesión, vamos a ver que el ingreso de la familia promedio subió alrededor del 30%. ¿No? Cuando en otras recesiones, pues tendía a bajar, ¿no? En las peores recesiones, pues bajaba 20, 30%. En esta subió, y subió de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Por todos los estímulos que les dio el gobierno, ¿no? Entonces, a ver, estamos entrando en una recesión, pues en 2020, y la gente tiene más lana, tiene más dinero en sus bolsillos, ¿no? Digamos que este es el lado de la demanda, ¿no? La gente no ralentizó su consumo porque tenía más dinero en sus cuentas de bancos. Por otro lado, tienes la parte de la oferta, las empresas. ¿Qué es lo que generalmente hace una empresa ante una recesión? Pues intenta ralentizar su producción. Es decir, viene una recesión, hay signos de que viene una recesión, entonces pues, las empresas bajan inventarios, las empresas bajan su producción. ¿Por qué? Porque no quieren estar trabajando a tope sabiendo que en una recesión pues generalmente pues se les van a quedar inventarios, gran parte de su producción, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen, digamos que las empresas ya tienen su librito de cómo actuar en una recesión, ¿no? Y eso es o sea, poniendo las máquinas a trabajar a medio gas, ¿no? Y fue lo que hicieron, ¿no? Lo vemos aquí. Vemos los inventarios a principios del 2021 en niveles mínimos de pues prácticamente la historia, ¿no? Si lo vemos hasta arriba del total de los negocios. En el caso del retail, por ejemplo, en niveles mínimos de 20, 30 años. Entonces, la empresa o el sector que provee la oferta, llámese servicios, llámese bienes, pues se achicó, ¿no? Se ralentizó, apagó las máquinas. ¿Por qué? Porque no quería estar con ese excedente de producción ante una recesión. Sin embargo, lo que decía, la gente nadaba en ahorros, ¿no? Nadaba en dinero en los bancos. ¿Por qué? Porque pues, no salía de su casa, entonces no gastaba. Muchos hicieron home office, entonces pues, seguían teniendo el ingreso, y los que no hacían home office, pues tenían estos ingresos mejorados de desempleo, y además estos cheques de estímulos que se les repartió a toda la población. Entonces, pues, la gente se llenó de dinero en sus cuentas bancarias. Entonces tienes dos efectos. Un efecto que es el de la oferta, en donde pasó lo que siempre pasa en una recesión, y un efecto que es el de la demanda, en donde pasó lo contrario a lo que pasa en la recesión. Es decir, tienes una demanda rampante, gente con muchas ganas de comprar, con muchas ganas de salir a gastar el excedente que tiene, y una oferta muy reducida. Es decir, las empresas pues, no estaban preparados para absorber esta demanda, ¿no? Y lo vemos aquí, ¿no? Vemos el cambio de patrones en el consumo, vemos que en el tema de servicios del 2019 a 2020, esto es, digamos que cómo divide el consumidor promedio en Estados Unidos su gasto. Vemos que en temas de servicios, pues sí lo bajó. ¿Por qué? Porque igual no requería o no fue a un restaurante o no fue a una tienda, o digo, no una tienda, sino más bien a un cine o lo que sea, pero sí aumentó su consumo en gasto, en bienes. Es decir, pues pedía
pedía por Amazon, pedía por Mercado Libre, pedía por pedía China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí aumentó su consumo de bienes, cosa que en otras recesiones, pues obviamente eso baja, ¿no? O sea, si estamos entrando en una recesión, pues la gente, pues igual y si quería comprarse una televisión nueva, pues va a esperar, ¿no? Para ver pues, dónde queda parado después de todo el desastre, para tomar sus decisiones de consumo. Hoy no, bueno, no hoy, pero el año pasado no. El año pasado la gente pues, tenía dinero y pues lo usó. Entonces, además estos cambios de consumo, de patrón de consumo, van para largo, ¿no? Ya se dieron cuenta que pues igual y muchas veces es mucho más sencillo ir, o sea, agarrar el celular y pedir las cosas por Amazon, que tener que trasladarte hasta la tienda, a un Macy's o a un JCPenney o lo que sea, para ir a comprar, ¿no? Entonces, esta idea de cuándo vamos a regresar a la normalidad, creo que es una idea que ya nos tenemos que ir quitando la cabeza. No vamos a regresar a la normalidad de antes, no vamos a regresar a esta nueva normalidad en donde los patrones de consumo van a haber cambiado. Y las empresas pues, van a tardar en ajustarse a esos nuevos patrones de consumo. Hacia allá van y lo están haciendo de manera acelerada y la pandemia ayudó muchísimo al tema de comercio electrónico, ¿no? Pero pues no es como que cambias el tamaño de la oferta o la forma en la que ofreces tus productos de un día para otro, ¿no? Hay una planta productiva que hay que hacerla crecer, hay canales de distribución que hay que modificarlos y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido es justamente pues problemas en la cadena de suministros, es decir, bajos inventarios que pues, causan esto, mayores tiempos de entrega, mayores precios pagados y obviamente mayores atascos, digamos que en los puertos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo que nos está llevando un poquito hacia allá. Después tienes, obviamente, el tema de entregas de chips, ¿no? No sé si han tenido, o alguno de ustedes ha tenido la necesidad de comprar alguna nueva computadora o incluso un nuevo coche, y pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, digo, a nivel anecdótico, eh, o sea, yo compré mi coche hace como 3 años y justo ahorita me estaban buscando desde hace rato, bueno, desde hace varias semanas de la agencia diciéndome, oye, ya viene el nuevo modelo, lo que podemos hacer es, si lo quieres cambiar, pues te lo tomamos a buen precio, etcétera, etcétera. Fue a ver el modelo, pues, me gustó, les dije, órale va, me daban un buen precio además, y les dije, ok, ¿cuándo me entregarían el nuevo coche? Y me dijeron, o sea, lo tienes que empezar a pagar hoy, pero probablemente lleguen en 4, 5, 6 meses porque pues los chips no están llegando, ¿no? Mismo caso con las computadoras, ¿no? Si ahorita entras a Dell, a la página de Dell e intentas pedir una computadora, pues probablemente los tiempos de entrega sean mayores a 4 o 5 meses. Y es por el tema de entrega de chips, porque los chips no solo se usan para computadoras y coches, se usan para muchísimas otras cosas. Eso aunado a el precio del transporte, ¿no? Y aquí lo vemos en este índice, vemos que el precio del transporte ha ido creciendo. Si alguien ya había visto este índice, o sea, seguramente lo vieron a partir del 2011. Y esa es una forma medio engañosa de presentar la información porque lo van a ver subiendo muchísimo, ¿no? Si me han volteado para acá es porque acá tengo la presentación en grande y porque es la presentación que están viendo, entonces para señalarse con el mouse. Aquí, o sea, generalmente la cortan aquí y vemos esta serie estable, estable, estable y después una subida importante, ¿no? Y entonces se ve bastante, digamos que escandaloso, ¿no? Decir, oye, está subiendo muchísimo. Ok, sí está subiendo, pero no como en los niveles del 2007-2008, ¿no? Definitivamente es un problema que todavía no se va a resolver, ¿no? O sea, hay un largo camino para resolver este tema de la cadena de suministros y es probable que sí veamos todavía creciendo más esto. Y esto puede llevar a un poco más de inflación. Sin embargo, dicho esto, chips y componentes de la reapertura, que mucho tiene que ver el tema de la cadena de suministros, pues es lo que está generando el excedente de inflación, ¿no? Si quitamos esos dos elementos de la ecuación, pues vamos a ver una inflación bastante estable durante todo este proceso. Entonces, digamos que son elementos muy escogidos, muy especiales, que es lo que nos está llevando
a una inflación mucho más alta, ¿no? Si se fijan aquí, pues pongo dos, el tema de los chips y el tema de pues todo lo relacionado con la reapertura. Drivers de la inflación, este análisis me gustó, son siete, digamos que siete drivers, y vemos que nos están mandando señales mixtas, ¿no? O sea, no es como en el 2000, como en los 70s, ¿no? Que vemos inflaciones altas, y vemos que prácticamente todas las siete drivers estaban calentándose, o sea, estaban volviendo más, digamos que más inflacionarios. Aquí no, aquí vemos que pues prácticamente todo está ligado a la política monetaria, a la política fiscal, ¿no? A todos estos estímulos que ya se están desvaneciendo, y además está ligado a la política monetaria, que también ya están quitando estímulos. Entonces es probable que esta combinación de retiro de estímulos fiscales y retiro de estímulos monetarios, pues eventualmente haga que la inflación tienda hacia abajo. Tienes otro componente que es el componente del crecimiento, sin embargo, estamos igual, ¿no? O sea, el crecimiento ya se está, o las perspectivas de crecimiento ya están bajando. De hecho, ahorita ya hay una narrativa dando vueltas alrededor del mercado, hablando de una posible periodo de estanflación, es decir, inflación alta y crecimiento bajo. A ver, creo que ahorita estamos siendo un poquito sensacionalistas al respecto, o los medios están siendo un poquito sensacionalistas. O sea, para hablar de estanflación, podríamos estar hablando de crecimientos del 0, del 1%, no de crecimientos del 5.9, que es lo que se espera para este año, ¿no? Entonces, creo que están siendo un poco amarillistas los medios hoy por hoy al hablar de esta inflación. Sin embargo, pues bueno, eso es una narrativa que probablemente vamos a estar escuchando hacia adelante, ¿no? En inglés es stagflation, en español es estanflación, y como decía, a ver, pues al final del día sí vamos a crecer y vamos a crecer fuerte este año. Es relativamente normal que tengamos algo de inflación. Y hablando de narrativas, la narrativa de inflación sí ha ido bajando, ¿no? Lo que vemos aquí es digamos que todas las historias, tanto en redes sociales, tanto en Bloomberg, tanto en noticias, ¿no? Periódicos, noticias habladas, escritas, etcétera. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra inflación? Y vemos que, pues sí, veníamos de un pico, ¿no? Donde decimos aquí, ok, la inflación está ya en máximos, ahí viene la inflación, cuidado con la inflación, para después ir bajando, ¿no? Es decir, se está relajando también un poco el tema de la inflación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la inflación, cuando se vuelve una narrativa fuerte, cuando las expectativas de la inflación son altas, entonces la inflación se vuelve se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, la gente espera que haya inflación y esa creencia es muy fuerte. Si esa creencia es muy fuerte, si las expectativas se desanclan, entonces, pues la gente tiene todo el incentivo para decir, ok, yo ya no quiero tener mis dólares, me los voy a gastar, pongo el dinero a circular, y entre mayor circulación tenga el dinero, mayor inflación se genera. Mismo caso del lado de los productores, dicen, ok, ahí viene la inflación, pues me voy a adelantar y voy a subir precios. Y entonces ellos mismos son los causantes de la inflación. Entonces, y se vuelve un ciclo, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso detrás. Entonces, que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, bajas, el hecho de que todo el tiempo nos estén diciendo banqueros centrales, tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa, nos estén diciendo esto es transitorio, esto es transitorio, esto es transitorio. O sea, no es que nos estén mintiendo, sino más bien lo que están haciendo es intentar anclar nuestras expectativas a que pues, es una inflación que va a pasar relativamente pronto, para evitar justamente este ciclo de contaminación de expectativas hacia adelante, ¿no? Entonces, al parecer, pues medio ha funcionado, y digamos que la mención de la palabra inflación se ha ido bajando, es decir, se ha ido ralentizando esta idea de que ahí viene la inflación. Sin embargo, pues el mercado lo sigo viendo como un riesgo, ¿no? La inflación sigue siendo el riesgo mayor. Si se fijan en las escalas, que sí es el más alto, pero pues es el 25%, o sea, tampoco es tan grande.
Ahorita también al mercado lo que le preocupa es el taper tantrum. Acuérdense que el taper tantrum fue este suceso que pasó en 2013, en donde quitaron estímulos. La Fed fue bastante agresiva al vendernos la idea de que iban a retirar esos estímulos, y el mercado enloqueció, ¿no? Las tasas subieron mucho, las bolsas bajaron mucho. Entonces, es justo hoy lo que tiene miedo el mercado. Sin embargo, pues todo parece indicar que vamos a ver un taper sin el tantrum, es decir, un taper sin el berrinche, un retiro de estímulos sin el berrinche, ¿no? Hasta ahorita no ha pasado, las tasas, pues al parecer han estado subiendo últimamente, pero pues, es relativamente normal, y es esperado que se haga de manera, digamos que ordenada, más que un completo caos, que fue lo que vimos en 2013. Y bueno, y el mercado sigue creyendo además que es transitorio, ¿no? O sea, alrededor del 70% de los inversionistas, esta es una encuesta que hace BOFA a los inversionistas a nivel global, pues piensa que la inflación es transitoria. Sin embargo, hoy por hoy, y esta semana digamos que se ha hecho más visible. No es algo que esté pasando hoy o que pasó esta semana o que se desencadenó esta semana, sino que se ha vuelto más visible esta semana. Estamos frente a un tema de commodities y de, digamos, lo que le llaman Global Energy Crunch, es decir, cierta crisis en el sector energético. Primero, del lado de commodities, pues bueno, obviamente tienes todo lo de energía subiendo. Y además tienes el tema de los agropecuarios, ¿no? Falta de lluvia, sobre todo en zonas importantes agrícolas, como puede ser el norte de Estados Unidos y Canadá. Canadá, bueno, viene también saliendo de incendios forestales bastante fuertes, en donde se quemó alrededor del 20-25% de la producción agrícola de maíz en el país. Entonces, bueno, esto obviamente ha generado generado eh, pues una tendencia alcista de los commodities, ¿no? Y se debe justamente a estas dos razones, al tema de reapertura económica que está impulsando o que está siendo bastante intensivo en el uso de energías, y es por eso que los precios de los hidrocarburos han subido, y el tema de pues falta de lluvias o cambio climático, que ya está empezando a ser disruptivo en el tema agropecuario. Es en el lado de los commodities, vemos lo que está pasando en el Global Energy Crunch. Vemos que pues prácticamente Europa no tiene el gas suficiente para seguir caminando, ¿no? Los inventarios de gas se han bajado, además Rusia, Noruega, Nigeria, que es donde se exporta, que es donde se importa el gas, pues también han reducido un poco estos niveles de importación. Como decía, los inventarios han bajado y además hay una demanda rampante por gas, por todo este tema de intentar cubrir esta demanda fuerte, ¿no? Eso aunado a que, pues, por ejemplo, en Inglaterra los vientos ya no, o sea, ha sido suena raro, pero ha sido una temporada de vientos bastante débiles. Entonces, pues eso no ayuda a que las turbinas de viento generen electricidad, digamos que verde. Todo esto ha hecho pues que los precios de los energéticos suban, ¿no? Particularmente el precio del gas y el precio del carbón. ¿Y por qué es importante el precio? Bueno, a ver, el precio del gas, que obviamente está afectando a Europa, ¿no? Está haciendo mucho más caro producir, y pues dado que se necesita esa energía para producir, pues es probable que ese costo pues siga subiendo, ¿no? Tanto de los bienes como de los servicios. Entonces es inflación que está por verse, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente esos costos pues, se les va a terminar pasando al consumidor. Ahora, este excedente, más bien este faltante de gas, ha hecho que Europa se vuelva todavía más, regrese a quemar carbón, ¿no? Y lo vemos del lado derecho de la gráfica. Vemos que el uso de carbón o el precio del carbón ha ido subiendo bastante. ¿Por qué? Porque Europa, pues justamente para intentar cubrir esta demanda de energía, pues has necesitado el carbón para hacerlo. Y pues eso digamos que ha golpeado a China, porque en China la mayoría de la energía que se genera es a través de carbón. Entonces, si bien China
tiene su propia producción de carbón, pues ahorita con toda esta necesidad de energía extra, se ha visto en la necesidad de importar carbón, lo cual ha hecho que pues, con el faltante de carbón que hay en el mundo, pues no lo pueda hacer. Y es por eso que hemos visto apagones programados en pues, prácticamente la mitad de China y que pues eventualmente le está, o más bien no eventualmente, ya le están pegando a la industria y están haciendo que, pues, que las plantas se tengan que apagar y esto pues obviamente está generando todavía más disrupción. Entonces, si se fijan, o sea, no o sea, es un tema global bastante intrincado, y que pues le está pegando a los grandes puntos de producción del mundo, y esto podría traer pues, mucho más inflación hacia adelante, y esto también podría traer, digamos que una reducción en el crecimiento. Entonces, dado todo esto, es por eso que la idea de esta inflación está, digamos que dando vueltas alrededor de los medios. Sin embargo, nosotros creemos que pues es un poco alarmista. Todavía no hay datos suficientes como para poder concluir eso, ¿no? Ahora, ¿es malo esta inflación que estamos viendo? Pues ahora sí que depende de dónde vivas, ¿no? En el caso de los mercados desarrollados, los últimos 10 años han estado la inflación por debajo del target de los bancos centrales, ¿no? Vemos que en el caso de Estados Unidos, el 85% del tiempo de los últimos 23 años, no 23, son 12, 13 años, de los últimos 13 años, ha estado por debajo, ¿no? Es decir, la inflación, el Banco Central no ha sabido promover la inflación. Ojo con esto, la inflación no es mala, ¿no? Y esto es un misconception que tenemos generalmente. La inflación es como el ritmo cardíaco de una persona. Si en reposo una persona tiene su ritmo cardíaco de entre 60 y 90, pues está bien, ¿no? O sea, por lo menos ese signo vital está bien, está sano, ¿no? ¿Qué pasa si en reposo una persona tiene el ritmo cardíaco de 150? Pues hay que ir a ver al doctor. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una taquicardia fuerte que podría causarnos problemas. Y si en reposo, ¿qué pasa si una persona está con un ritmo cardíaco de 20 pulsaciones por minuto? Pues también está bastante cerca de la muerte, ¿no? O sea, no, el corazón no debe latir tan lento. Lo mismo sucede con la inflación. Una inflación en el ritmo o en digamos que en la, en la meta del Banco Central, pues es una inflación sana. Una inflación por encima es una inflación que pues, puede ser perjudicial, y una inflación por debajo es también muy peligrosa, ¿no? Y vean el caso de Japón. Japón no ha podido generar inflación en los últimos 30 años y su economía pues, se ha ido pues prácticamente a la mitad, ¿no? No ha tenido un crecimiento económico y de hecho ha decrecido, y de ser o sea, en los 80 Japón iba a ser la potencia mundial que iba a destronar a Estados Unidos. Ahorita está muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces, no tener inflación no es malo, es malo, y los bancos centrales, sobre todo en países desarrollados, y lo vemos aquí, no han podido lograr sus metas de inflación, ¿no? Y esto lo vemos desde los últimos 21 años. Vemos cómo la mayoría de los países han estado por debajo de sus metas de inflación. Entonces, tener un poquito de inflación extra no está mal, ¿no? Y de hecho, eso fue lo que hizo Jerome Powell y la Fed hace un par de años, ¿no? Bueno, de hecho, el año pasado en Jackson Hole. Jackson Hole es esta cumbre de banqueros centrales que se lleva a cabo la última semana de agosto. El año pasado, Jerome Powell salió a decir que la Fed ya estaba cambiando su target de inflación. Antes tenían un target de inflación de 2% puntual, y ahorita lo cambió a promedio de 2%. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero en esencia, es un promedio, pues por construcción va a haber observaciones que estén por debajo y observaciones que estén por arriba de ese promedio. Entonces, históricamente, por lo menos en los últimos 10 años, o desde el 2012, que fue cuando la Fed puso su mandato del 2%, pues la Fed ha estado por abajo. Entonces, ahí nos estaba dando a entender que si la inflación se subía arriba del 2%, pues no iban a hacer gran cosa, porque en promedio querían estar en 2%. No así si vives en emergentes, ¿no? Si vives en un país emergente,
pues generalmente pasa lo contrario, ¿no? Los bancos centrales tienden a no cumplir su meta de inflación, pero por arriba, es decir, se les va la inflación un poco por encima de lo que debería ser, ¿no? Entonces, digamos que en este mundo inflacionario, el mercado desarrollado está mucho más tranquilo que el mercado emergente, y eso es una de las razones, y ahorita lo vamos a ver también, de por qué el mercado emergente ha estado subiendo tasas mucho más rápido. Pero regresando a Powell, vemos qué significa que la inflación en promedio sea 2%, porque además digamos que es una forma de decirlo bastante truculenta, ¿no? Porque en ningún momento te dice así, el promedio de los últimos 5 años, o el promedio de los últimos 2, ¿no? En ningún momento te dice el promedio de qué periodo, ¿no? Eso pues, nos los deja la imaginación. Entonces, pues tenemos que hacer algún ejercicio, ¿no? Vemos aquí la inflación. Acuérdense que la inflación que utiliza la Fed no es la inflación que nos da a conocer todos los meses en Estados Unidos, ¿no? El CPI. Es una inflación, la inflación que sigue la Fed es una inflación que se llama PCE. Esta inflación PCE está en 3,5%, por encima del 2%, y si sacamos el promedio de los últimos 12 meses, vemos que pues, ya estamos por encima de ese 2% que quería Powell. Sin embargo, si lo hacemos a 24 meses, pues todavía estamos por abajo. Entonces, yo creo que aquí la Fed va a jugar a qué es, o sea, a definir su propio modelo respecto a cuánto es promedio, ¿no? Entonces, podemos ver que, pues igual, y si tomamos un periodo más largo, pues vamos a ver que la inflación va a estar por abajo. Entonces, digamos que todavía tiene margen la Fed para actuar y poder llegar a su meta. Más crecimiento, más inflación, ese sigue siendo el consenso. Obviamente se contrapone esta idea de esta inflación, sin embargo, el consenso hoy por hoy es que sí se está teniendo más inflación, pero se va a crecer más. Y en temas de inflación y T-Notes, vemos que el T-Note pues no ha actuado como debería, ¿no? Vemos, estos son pues prácticamente 60 años de información mensual. Abajo el T-Note de 10 años, el nivel, arriba la inflación 12 meses, y vemos que pues, generalmente siguen una tendencia bastante lineal, ¿no? Mayor inflación, mayor tasa. Eso no ha pasado en los últimos meses. Lo vemos, lo que tengo circulado ahí en rojo, esas son las observaciones de los últimos meses, y vemos que el T-Note ha estado bastante abajo respecto a la inflación que tenemos. Es probable, ahorita el T-Note ya se ha regresado un poquito, sin embargo, pues sigue estando bajo. Y bueno, es probable que lleguemos otra vez o ese punto regrese a la nube que vemos ahí, a esta nube, y regrese vía dos factores. Uno, un poco menor inflación hacia adelante y una tasa de interés mayor. Entonces es probable que sí regrese, pero por la combinación de ambas. Y lo que les decía, en términos de movimientos de Banco Central, pues aquí vemos cómo se han movido los distintos bancos centrales a lo largo del año. Los que están al lado izquierdo es porque han subido, los que están al lado derecho es porque no han subido, incluso uno de ellos ha bajado, y vemos que pues prácticamente la columna izquierda, la mayoría son emergentes, por todo este tema que les digo. Los emergentes sí tienen mucho más prisa por controlar la inflación, los desarrollados no. Obviamente vemos por ahí algún desarrollado que se nos escapa, como Corea del Sur y Noruega, que ellos ya empezaron a subir tasas, pero pues no es la regla es emergentes. Y por el otro lado también vemos algunos emergentes que no han subido tasas, ¿no? Como puede ser el caso de Sudáfrica, ¿no? O Colombia, que no han subido tasas aún y que son emergentes. Y aquí, bueno, el que se fije en México va a decir, oye, pues realmente no ha subido 25 puntos base en México, lo ha subido 50. La respuesta es no. Acuérdense que empezamos el año en 4.25 y en la primera junta la bajaron a 4 y ya después esperaron un par de juntas y la empezaron a subir. Entonces, técnicamente en el año México solamente ha subido tasas 25 basis. Probablemente mañana pues ya veamos otra subida, pero por lo pronto el año, recuerden que lo empezamos en 4.25 y el primer movimiento del Banco Central en el año fue una baja de tasas a 4%. Y esto se ve reflejado aquí y es justamente, digamos que pues lo que ha hecho los mercados emergentes y desarrollados en términos de política monetaria. Vemos que el emergente sí ha subido
mucho más agresivamente en términos de porcentaje, qué porcentaje de los emergentes han subido, mientras que los desarrollados, pues no, o sea, llevamos a un par, como decía, Corea del Sur, Noruega, pero en realidad sigue bastante acomodaticio la política monetaria en mercados desarrollados. Vamos en estos últimos 5 minutos, antes de entrar a preguntas, vamos a ver el caso de México. En el caso de México, pues es muy similar. Si hubiéramos visto esta gráfica hace 2 o 3 meses, quizás el segundo chipote no hubiera sido tan grande, hubiera sido un poquito más abajo. Sin embargo, pues sí ha subido la expectativa de inflación. Estas son las expectativas que tiene el mercado. Sin embargo, nosotros creemos que si bien la inflación sí va para abajo, no lo va a hacer tan rápido como el mercado espera. Es decir, es probable que esta convergencia a la inflación se tarde un poco más de lo esperado. Y eso implica que vamos a empezar a ver, o vamos a ver, sorpresas inflacionarias. Y de hecho ya las vimos, ¿no? O sea, en el dato de la primera quincena de septiembre, pues vimos que tanto la inflación subyacente como la no subyacente pues estuvieron sensiblemente arriba de lo que el mercado esperaba, ¿no? Entonces, o sea, sí creemos que va a bajar, va a haber ahí un efecto base importante que va a hacer que la inflación baje, pero digamos que va a bajar de una manera muchísimo más lenta de lo que el mercado está esperando. Y lo vemos aquí si hacemos el análisis o el mapa de calor de en dónde está la inflación, vemos que prácticamente está en donde está a nivel global, que es temas de transporte, temas de servicios, es decir, restaurantes, etcétera, es decir, la reapertura, temas de energía y además alimentos y bebidas, y mucho de eso tiene que ver con el tema de que estamos importando. Dicho esto, y dicho que creemos que viene un poco más de inflación, recuerden que el mercado se mueve por expectativas, no por hechos, sino por expectativas. Entonces, si el mercado espera que va a bajar ese ritmo y resulta que baja un ritmo menor, entonces las expectativas se van a cambiar y va a haber una sorpresa inflacionaria. ¿Qué pasa cuando hay una sorpresa inflacionaria? Generalmente a los sudibonos les tiende a ir mejor que a los M-bonos, y lo vemos aquí. Son distintos años. Lo que vemos es el rendimiento acumulado de Udibonos menos M-bonos, de tal forma que si la línea está por encima del 0, a los Udibonos les está yendo mejor. Si están por debajo de 0, a los M-bonos les fue mejor. Y vemos que en los años en donde hay sorpresas inflacionarias, es decir, la inflación resulta ser mayor a lo que el mercado esperaba, a los Udibonos les va mucho mejor, ¿no? Y vemos el caso de este año, que pues, obviamente no se ha acabado y por eso la línea está inconclusa, y lo vemos aquí, pero pues a los Udibonos les ha ido pues prácticamente 5% mejor que a los M-bonos. Entonces, creemos que esto va a continuar. ¿Por qué? Porque creemos que a los creemos que va a seguir habiendo, bueno, vamos a seguir viendo, perdón, sorpresas inflacionarias. Y además, ¿dónde nos tenemos que posicionar? Pues la verdad es que nos gusta posicionarnos en la parte larga de la curva. No vemos que la parte corta de la curva, esto es riesgo-rendimiento, pues sí, te tiene menos riesgo, pero también te da muchísimo menos rendimiento. Y algo muy común cuando vemos inflación es decir, ok, me voy a los sudibonos cortitos para jugar el play de inflación y ya después me salgo. La verdad es que eso no funciona, ¿no? O generalmente el reward o la recompensa que tienes al hacer eso es muy menor, ¿no? O sea, si realmente crees en el tema de inflación, pues es mejor jugar generalmente en las partes largas de la curva que traen una mayor exposición a la tasa, o en corporativos y cuasi gubernamental. Y aquí la verdad es que es donde Franklin ha hecho bien su chamba, ¿no? Tenemos justamente un producto que se llama el FT Real, que lo que hace es, pues justamente está posicionado aquí, ¿no? Alrededor del 50% es gubernamental en la parte mediana y larga de la curva, y el otro 50% es corporativo, cuasi gubernamental, bien escogido, AAA, y eso ha hecho que en el año, 12 meses, si se fijan, 12 meses, fondos udizados en el mercado mexicano y los comparan, series similares, etcétera, etcétera, costos similares, van a ver que el FT Real gana
por mucho a sus pares en el mercado. Y creemos que todavía hay muchísimo valor ahí por el tema de las perspectivas de inflación y de las sorpresas inflacionarias, ¿no? Entonces, creemos que tenemos ahí un producto muy, muy interesante, con mucho valor hacia adelante, muy bien manejado, y pues ya, no sé si tengan algunas preguntas o dudas. Bueno, por aquí, digo, adelantándome un poco a las preguntas que puedan llegar a venir, ¿qué es PCE? PCE es justamente eh, eh, es un índice que sigue la Fed, digamos que es como un índice recortado de inflación que no es tan volátil como el CPI, ¿no? Es una forma distinta de ver como la inflación subyacente, por ejemplo. Y es en la que la Fed se fija para poner su política monetaria, ¿no? Ahí se está conectando Luis. Hola, Tocayo. Muchas gracias, muy interesante. Oye, tengo aquí algunas preguntas que creo que estamos viendo lo mismo. Sin embargo, a una pregunta, bueno, tengo varias, pero una en particular, ¿qué esperas tú? ¿En qué nivel de tasas ubicas a la curva de tasas, digamos, a finales de este año, del 2021? A ver, mira, probablemente veamos. A ver, vienen dos efectos importantes que van a hacer, y dos efectos encontrados que pueden hacer que la curva de tasas no sea muy obvio ver hacia dónde va. El primero es las tasas en Estados Unidos, ¿no? Es probable que veamos tasas en Estados Unidos subiendo, la parte corta, la parte media y larga de la curva, y eso pueda imprimir cierta presión al alza en las mexicanas. Pero por otro lado tienes que si Banxico continúa con su ciclo alcista de tasas, la última vez que lo hizo, la curva se tendió a aplanar, y se tendió a aplanar por los dos lados, es decir, teníamos una curva de rendimientos así, la parte larga, la parte corta la fue subiendo, pero la parte larga también fue bajando conforme las expectativas del inversionista iban indicando que Banxico probablemente se iba a detener, ¿no? Entonces, es probable que veamos o sea, y a ver, independientemente de las tasas gringas, es probable que veamos un aplanamiento de la curva hacia adelante, lo que podría beneficiar estar metido en la parte media y larga de la curva. Ahora, tienes el tema de qué tan rápido van a subir las tasas de largo plazo en Estados Unidos y qué tanta contaminación va a haber. La verdad es que nosotros creemos que una tasa nominal, la de más largo plazo, la de 2047, alrededor de 8 debería ser una tasa atractiva, ¿no? Ok. Oye, si tú comparas la volatilidad que tiene un fondo de tasa real como el Franklin tasa real y uno digamos, con bonos nominales, la volatilidad, independientemente de que el rendimiento en estos últimos meses, o llamémosle el year to date, ha sido mayor, favorecido, digamos, hacia la parte de los bonos udizados o que tengan componente de inflación. En términos de volatilidad, ¿tú dirías que se comportan igual o cuál presenta mayor volatilidad? A ver, cuando hagas un ejercicio de volatilidad en bonos, o sea, lo importante ahí es ver o comparar bonos con duración similares. O sea, si tú vas y agarras el bono de 10 años y el UDIBono de 10 años y los intentas comparar, la verdad es que te va a salir mucho más volátil el UDIBono, pero porque tiene una duración menor. Acuérdense que la duración no es cuánto tiempo me va a pagar el bono o cuánto tiempo en promedio va a tardar en pagarme. Eso no es la duración. La duración es una medida de sensibilidad al movimiento de tasas, ¿no? Entonces, al final del día o sea, la duración te responde a la pregunta, ¿qué tanto se mueve mi precio cuando se mueve mi tasa? ¿No? Entonces, si vas a hacer comparativos entre bonos nominales y bonos reales, lo importante es usar los bonos que tengan la misma duración, no el mismo maturity, o sea, no el bono que va a vencer en 2030,
¿no? O sea, no te agarres el M que vence en 2030 y el UDIBONO que vence en 2030. Eso no es comparable. Tienes que comparar en la misma duración. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta y haciendo ese disclaimer, bonos de la misma duración, cuando comparas M bonos con UDI bonos, los UDI bonos tienden a tener menor duración. Porque tienen un seguro implícito, que es el seguro contra la inflación, ¿no? Entonces, tienden a ser más seguros y tienden a ser incluso un poco más, digamos que tasas un poquito más pegajosas ante movimientos de la curva nominal, ¿no? La curva nominal se te puede ir 20, 30 veces arriba y la curva udizada, si tu perspectiva de inflación es alta, se va a mover con mucho más colchón, ¿no? Oye, ¿cuál es en el caso del fondo que estabas mencionando, el FT Real, digamos, independientemente de la disponibilidad que ofrezca el producto como tal, digamos, ¿cuál es el horizonte de inversión y el objetivo en términos de tiempo? El FT Real es un fondo de largo plazo. Bueno, a ver, es un fondo discrecional que puede moverse entre mediano y largo plazo. Generalmente lo traemos como un fondo de largo plazo. Esto no quiere decir que te tienes que quedar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, puedes usarlo para estar unos meses y listo. Lo recomendable es que te quedes más de 3 años para ver, digamos, o sea, para ver que la estrategia, o el ciclo de la estrategia, digamos que Funcione. cuaje, ¿no? Funcione. Eso no quiere decir que te tienes que quedar 3 años, de hecho tiene liquidez cada 48 horas, ¿no? Es decir, hoy lo vendes y se te deposita pasado mañana en prácticamente digamos, cualquier día de la semana, ¿no? Entonces tiene liquidez T+2, te puedes entrar y salir pues, con una libertad bastante sencilla, no es como otros fondos que te tienes que quedar 3 meses y hay liquidez cada 3 meses, no, este tiene liquidez diaria. T+2, obviamente, o sea, lo operas hoy y pasado mañana tienes tu dinero. Y sí, o sea, es un fondo de largo plazo, entonces, o sea, sí te puedes meter, lo recomendable es que te quedes más de 3 años, si te quedas menos, pues bueno, no pasa nada y te puedes salir. De acuerdo. Oye, un usuario de Facebook nos pregunta que en tu opinión y en la historia reciente pasada, ¿qué es más, digamos, rentable en el tiempo? ¿Invertir en dólares o en UDIs? Esa es una buena pregunta y es, a ver, el mexicano ahora sí que cuando nace y busca seguridad, tiene dos cosas en la cabeza, los dólares y los ladrillos, ¿no? Los bienes raíces, ¿no? Sin embargo, o sea, si nos ponemos a ver en términos de riesgo y rendimiento, los últimos 20 años, pues prácticamente un instrumento udizado te ha dado muchísimo más seguridad que un instrumento dolarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, a ver, la inflación hay todos los días, ¿no? Todos los días se actualiza el UDI y se actualiza la alza. Eventualmente digamos que una depreciación de la moneda sostenida se va a convertir en inflación. Si nos fijamos cómo es el tipo de cambio es bastante estable durante un buen tiempo y después se deprecia. Y después bastante estable durante un buen tiempo y después se deprecia. Entonces, si no estás en esos saltos, perdiste muchísimo, muchísimo del rendimiento, ¿no? Entonces, si hacemos el ejercicio de qué tanto ha ganado la UDI contra qué tanto ha ganado el tipo de cambio en los últimos años, vamos a ver que la UDI ha ganado prácticamente el doble que el tipo de cambio y lo ha hecho con una volatilidad infinitamente menor, ¿no? Entonces, si quieres realmente un hedge, si quieres realmente cubrirte contra riesgos, creo que hacerlo a través de instrumentos suizados es mucho mejor que hacerlo a través de instrumentos dolarizados, ¿no? Es que pareciera, Luis, que eventualmente a los mexicanos quizás, o hablo, bueno, porque al final del día es donde hago mi día a día, pero parece que nos inyectan un chip o algo así. Y eventualmente, digo, yo en lo personal, de verdad, no lo digo de dentro para afuera, siempre recomiendo y te basas en los datos históricos, y si tú comparas un rendimiento en pesos contra un rendimiento en dólares en periodos de tiempo razonablemente largos, digamos 5 años o 10 años,
siempre gana el tipo de cambio, pero convencer a una persona que siempre busca como refugio cuando viene volatilidad, y eso que en mi opinión pues no han habido pues movimientos abruptos en el tipo de cambio como pasaba en los 80s o en los 70s o en los 90s, ¿no? Quizás el más fuerte pudo haber sido en el 94. Exacto. No, a ver, y creo que es ahí un atavismo histórico, ¿no? Que nos cuentan nuestros papás, incluso nuestros abuelitos, de que el tipo de cambio se te iba al cielo. Pero igual y sí, o sea, en los 80s igual y sí, ¿no? Pero ahorita ya, o sea, vivimos en un México bien distinto al México post 94, ¿no? Digo, pre 94. O sea, México cambió radicalmente después de la crisis del 94 para bien, ¿no? Y eso se ve en fundamentales, en reservas, en tipo de cambio flotante, un chorro de cosas que hacen hoy por hoy mucho más seguro digamos que una inversión en instrumentos utilizados que en dólares. Bien, sí, sin duda comparto. Oye, otra pregunta que nos hacen es que, dado que Banco de México no estoy tan de acuerdo con como plantean la pregunta, pero dicen como dado que no ha acertado Banco de México en sus estimaciones últimamente, se refieren a la inflación, ¿crees que con la subida que vengan probablemente mañana o en las semanas por venir o meses por venir, se alcance a controlar la inflación para el 2022? A ver, eso es importante. No es que no haya acertado sus pronósticos, eh, y no es que la política monetaria sea como la panacea para controlar la inflación. En México, lamentablemente, la política monetaria tiene un eh, modo de acción bastante limitado, ¿no? O sea, hay cuatro, a ver, la política monetaria, así en muy grosso modo, hay cuatro, digamos que caminos que utiliza para controlar la inflación o el crecimiento, ¿no? El primero es a través del ahorro, el segundo es a través bueno, ahorro-consumo, ¿no? A través de la inversión, a través del tipo de cambio y a través de las expectativas. El problema con México es que pues, no somos un país bancarizado, ¿no? O sea, somos el país menos bancarizado del OSD, y si Banjico te sube las tasas de mañana de 4.5 a 4.75, 25 puntos base, pues el mexicano promedio en realidad no va al banco a pedir un préstamo. El mexicano promedio en realidad va a la giotista de la colonia, a la SOFOM, ¿no? En donde te va a prestar a 50, 60, 70%. Entonces, si Banjico te sube 25 puntos base, pues la geotista le vale y al que va a pedir dinero le vale porque pues no es, o sea, no es, digamos que no, pues no, ese punto 25 no les pega, ¿no? Entonces, la herramienta más importante que tiene Banjico para controlar la inflación son las expectativas. Eh, entonces, el decir, oye, a ver, si está subiendo la inflación, sí estoy haciendo algo al respecto, sí tengo las herramientas, sí estoy actuando, sí la estoy vigilando, y que el mercado se lo crea, es importantísimo, ¿no? Es lo más importante que hay. En el momento en que el mercado pierda credibilidad de Banjico, diga, oye, a ver, este Banco Central no está haciendo las cosas bien, entonces en ese momento se empiezan a desanclar las expectativas y agárrate, ahí viene la bronca, ¿no? Entonces, va a controlar la inflación. La verdad es que mucho va a depender de las expectativas. Y mucho de la inflación que estamos viendo viene de la no subyacente, ¿no? Es decir, viene de precios agrícolas, viene de precios agropecuarios, y la verdad es que al precio del tomate le vale un gorro si Banjico sube la tasa de 4 a 4.50, ¿no? Esos son dinámicas globales, son dinámicas que van más allá de Banjico, y es por eso que la Fed utiliza, por ejemplo, el PCE, que justamente quita todo este ruido de precios agropecuarios, etcétera, etcétera. Y es por eso que Banjico realmente en la que se fije es en la inflación subyacente, no en la inflación general. Entonces, es probable que sigamos viendo inflación del lado no subyacente, y Banjico no puede hacer absolutamente nada en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son dinámicas globales, ¿no? De acuerdo. Oye, se nos está agotando el tiempo, pero creo hay varias preguntas que me gustaría. Bueno, hay más de tres, pero no creo que por tiempo nos dé el suficiente espacio. Pero te quería preguntar, alguien en
en Facebook nos pregunta que con la, digamos, salida o retirada de recursos que va a hacer la Fed o las autoridades allá en Estados Unidos, ¿qué podrías esperar o qué podríamos esperar de cara en México en cuanto a la inflación? Cuando eso eventualmente pudiera provocar que pues el tipo de cambio se nos mueva, que eventualmente la inflación se nos mueva todavía, se presione un poco más. ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo que el taper va a venir con algo de volatilidad. Esto podría presionar un poco el tipo de cambio, sí. Hay que recordar que lo que genera inflación no es el tipo de cambio moviéndose de 20 a 25 y regresando a 20 el siguiente mes. No, eso no es inflacionario. No tiene que ser una depreciación constante y una depreciación sostenida a lo largo del tiempo para poder empezar a ver un tema de pass-through a la inflación. No creo que eso suceda. Yo creo que eso así vamos a ver volatilidad. Vamos a ver, por ejemplo, hoy el peso a 20.50. No había tocado ese nivel en un buen rato. Sin embargo, es probable pues, que regrese, ¿no? La Fed va a ser muy paulatino. Va a ser muy paulatino al momento de quitar los estímulos, va a ser muy paulatino al momento de subir tasas. Y ahí sí, cuando la Fed empiece ya a subir tasas de una manera un poquito más agresiva, entonces probablemente pues sí veamos cierto deterioro del tipo de cambio ya un poquito más sostenido hacia adelante, ¿no? Pero para eso todavía falta un rato. De acuerdo. Oye, regresando al tema de tu fondo que está con componente de inversión en FT Real, digamos que en Fondica tenemos 4 diferentes portafolios que van, digamos, del conservador hasta el más, digamos, de largo plazo. No, nosotros no lo llamamos agresivo porque suena agresivo, valga la impresión, lo llamamos patrimonial. Pero al final del día significan lo mismo. Claro. ¿Tú recomendarías participar en un fondo con esas características de inflación en cualquier digamos, portafolio o en cualquier perfil de inversionista? A ver, yo creo que sí. A ver, yo creo que todo portafolio debe tener un componente de deuda budizada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un muy buen diversificador. Generalmente, particularmente el FT Real, si hacen algún ejercicio de cómo se mueve una mezcla metiendo y sacando el FT Real de la mezcla, van a ver que particularmente ese fondo lo que te hace es que te aumenta bastante el rendimiento y te disminuye el riesgo, ¿no? Entonces, es un buen diversificador. Obviamente va a depender del perfil, si está como muy ponderado o poco ponderado, pero definitivamente tienes que tener algo de exposición a tasa real en tu portafolio. Respecto a si lo haces vía gubernamental o no, si lo haces vía los fondos o no, la verdad es que pues, el FT Real tiende a tener menos duración que los bonos gubernamentales, es decir, menos exposición, menos volatilidad y tener un rendimiento todavía mejor que los bonos gubernamentales. Entonces, es por eso que nos gusta mucho ese fondo, es por eso que ha estado creciendo los últimos meses. Es un fondo que empezó valiendo 80 millones de pesos y ahorita actualmente vale cerca de los 1,700 millones de pesos. Es un fondo que ha gustado mucho y que es bastante noble en ese sentido. Es un muy buen diversificador en cartera de cualquier tipo de perfil, ¿no? Ahora sí, ahí sí ya hay que ver pues, qué porcentaje le pones a cada una, pero de que debe estar, debe estar. Ok, no, interesante. Pues, tocayo, como siempre, llega el verdugo, el tiempo. No nos resta, nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero bueno, ya será en otra ocasión que las podamos platicar y ventilar. Pues no resta más que agradecerte a ti y al equipo de Franklin su apoyo, como siempre, de verdad, mil gracias y esperamos tenerlos de vuelta pronto. De verdad. Sí, seguro. A ver, cuando nos inviten, aquí estamos. Muy bien. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Luis. Que estés Mira, tocayo. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.